Nosotros somos Dani, David, Sofía, Álvaro y Hugo. y os vamos a presentar nuestra exposición del Museo Virtual. os voy a hablar sobre Neomodeja. Neomodeja es un estilo artístico arquitectónico que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en la península ibérica y usa elementos árabes como el ladrillo y el arco de herradura. Vale, yo voy a hablar sobre la arquitectura del hierro. La arquitectura del hierro o arquitectura metálica son denominaciones historiográficas de una técnica constructiva y un estilo arquitectónico del siglo XIX, originado en la disponibilidad de los nuevos materiales que se hicieron durante la Revolución Industrial. Este es el Palacio de Cristal por fuera y por dentro, y os paso con mi compañero Dani. Yo voy a hablar sobre el modernismo. El modernismo es el término en el que se designa una corriente artística de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta es la pedrera, que es como un edificio diseñado por Antonio Gaudí. Y lo paso con mi compañero Hugo. Ahora voy a hablar sobre la escultura del siglo XIX. Arte y técnica de representar objetos o crear figuras de 3 dimensiones, trabajando o labrando un material como barro, piedra, madera o bronce. Y este es el cuadro del ángel caído. La pintura del siglo XIX. La pintura del siglo XIX fue tiltada de academista, sentimentalista, presuntuosa y acusa de no dejar suficiente espacio para el genio y expresión de artistas. Y este cuadro se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. Yo voy a hablar de la literatura del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX se desarrolló el romanticismo. Este movimiento dio gran importancia a la expresión de las emociones. Después se desarrolló el realismo. Y aquí hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Vale, pues ahora empiezo yo con el siglo XX y os voy a hablar sobre su arquitectura. La arquitectura del siglo XX se distingue por su asombrosa diversidad. Las estéticas monumentales y otras más pintorescas se encontraron cara a cara. Os voy a decir unos materiales que utilizaban para diseñar y para hacerlo. Para diseñar utilizaban casi todo. Utilizaban libretas, blocs de dibujo, papeles de impresora, folios, lápices de colores de todo tipo, bolígrafos, plumas, reglas de todas las formas y todos los tamaños. Y para hacerlo utilizaban acero, hormigón armado y vidrio. Estas son las Torres Blancas de Madrid. Ahora os voy a hablar sobre la escultura del siglo XX. La figura humana pierde su omnipresencia. Los temas se inspiran en las formas geométricas de la naturaleza, como la escultura biofórmica. Esta es la Plaza de Cibeles, que se sitúa en Madrid. La literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX se caracteriza por el deseo de la experimentación y la aparición de distintas vanguardias que buscan nuevas formas y nuevo contenido. Y este es un poema de Miguel Hernández. La música del siglo XX. La música del siglo XX está marcada por los importantes cambios tecnológicos asociados al registro, al procesamiento y a la distribución del sonido. Ahora os voy a hablar sobre Antonio Alsina. Antonio Alsina y Amis fue un pintor y escultor español. Nació en Tarbega el año 1863
y falleció el 16 de enero de 1948. Y este es, pues, Antonio Alsina Ami sin una estatua. Yo voy a hablar sobre José Rafael Moneo Balear, un arquitecto español de prestigio internacional que nació el 9 de mayo de 1937. Ha diseñado la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Los Ángeles, y también ha ganado el premio Pritzker de arquitectura. Santiago Calatrava Valls es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español que ha ganado el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1999. Nació el 28 de julio de 1951 y ha diseñado el Palacio de Artes Reina Sofía. Fue Santa Inés de la Sierra, una arquitecta española de la generación que a partir de los años 90 adquiere prestigio nacional e internacional, que nació el 18 de abril de 1957. Ha diseñado el Palacio de Congresos de Zaragoza. Bueno, esto ha sido todo y gracias por la atención. Gracias.